¿Estamos contentos, mis hermanos? Amén. Amén. Dios ha sido bueno. Miren, les quiero compartir este mensaje para los que no lo han leído. Ya son las 6:20, yo sé que el tiempo se nos ha ido, pero qué bonito es estar en la presencia de nuestro Dios, ¿no es cierto? Entonces quiero compartir esta reflexión que yo creo que ya muchos de ustedes lo han visto, ¿verdad? Y precisamente cuando escuchamos testimonios de cuando se nos acaban las fuerzas, los ánimos y todo ello, y estaba leyendo esta reflexión que hace tiempo lo compartimos, o no me acuerdo, pero cuando la leí me pareció muy interesante. Yo no sabía que los búfalos son 4x4 o que tienen doble tracción. Yo no lo sabía, ¿verdad? Y entonces leyendo esta reflexión dije, me encanta. Y dice así: ¿sabías que el búfalo tiene la fuerza impresionante de cargar toneladas en sus lomos? El búfalo pues es un animal, ¿verdad?, bastante grande, más grande que un toro, ¿verdad? Su capacidad de carga es más grande que la del toro. Entonces, aunque el camino esté sucio, o esté empinado, o esté lleno de barro y resbaladizo, dice, ¿cómo lo logra? Entonces dice que utiliza su doble tracción, y cada vez que el búfalo lleva demasiada carga y el camino se pone empinado, sucio, lleno de barro y resbaladizo, el búfalo utiliza su doble tracción. Pero ¿cuál es la doble tracción del búfalo? Consiste en doblar sus rodillas, sus patas delanteras, y entonces dice, se pone de rodillas y empieza a subir y se detiene por un momento, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo. Sube, se detiene por un momento, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo, cada vez con más fuerza y más rápido hasta llegar a la cima. La verdadera fuerza del búfalo se encuentra en sus rodillas. Solo así puede llevar con éxito toneladas en sus lomos hasta llegar a la cima. Así es que cuando el camino se ponga cuesta arriba, empinado, sucio, resbaladizo, lleno de barro y de problemas, usa la doble tracción del búfalo, ¿no es cierto? ¡Qué bonito! Nos da una gran enseñanza. El Salmo 92:10 dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Yo creo que el salmista estaba observando, ¿verdad?, la creación de Dios, el poder que hay en la fuerza del búfalo, y en todas las situaciones que estaba viviendo el salmista pudo expresar eso. Tú me das fuerzas como las del búfalo. Cada vez, mis hermanos, que usted y yo estemos pasando por situaciones donde parece que vamos de subida, parece que el tierra está resbaladizo, ponernos de rodillas delante de Dios, esa será nuestra doble tracción. Entonces podremos subir más rápido, nos volvemos más fuertes, nos volvemos más rápidos, y solo así podemos llegar a la cima. Dobla tus rodillas, ora, clama, y el Señor te dará las fuerzas, la potencia, el vigor que necesitas para seguir adelante. Amén. Que Dios me lo bendiga. Y también, ¿verdad?, dice el que escribe esta nota, dice, yo desconozco el autor de esta reflexión, pero sí conozco a quien da esa habilidad, esa fuerza como la del búfalo. Es nuestro Dios. Amén. A Él sea la gloria. Aleluya. En esta tarde, mis hermanos, bueno, lamento mucho que a veces tengamos que extendernos, ¿verdad? Pero hay temas que son bastante importantísimos, y en estas últimas semanas hemos estado hablando acerca del matrimonio dentro de la escuela dominical, y es importante porque el matrimonio, los niños menores de 8 años, 13 años salen a su respectiva clase. Niños menores de 13 años, ya cuando veo que la maestra se levanta, me acuerdo que los niños tienen que salir. En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la importancia, y les digo que el núcleo de la sociedad es el matrimonio, es la familia, y cuando la familia, el matrimonio es afectado, por supuesto que tendremos una sociedad, ¿verdad?, como la que estamos viviendo en estos tiempos. Y bueno, podemos decir que en los últimos 50 años, quizás usted no es tan de edad así, ¿verdad?,
Pero en aquellos tiempos vamos a estar revisando algunas tasas, algunas estadísticas de hace muchos años, y créanme que las tasas de divorcio en estos tiempos es alarmante. Así es que vamos, para empezar bien con la escritura, Mateo 19, del 1 al 6, solamente vamos a estar leyendo. Mateo capítulo 19, versos 1 al 6. Si no alcanzo a cubrir todo esto, voy a hacerlo como una serie, ¿verdad? Para que podamos ir aprendiendo. De hecho, en la mañana estamos hablando del matrimonio, de la fidelidad de los cónyuges, fue esta mañana. Y esta tarde, ¿por qué no? ¿Verdad? Hay muchos hermanos que se lo pierden, y es reforzando lo que se ha visto. Por si en alguna ocasión usted ha pensado en el divorcio, ha pensado en la separación, quizás ya pasó por ese dolor tan tremendo, tan difícil, ¿verdad? Para no cometer los errores que se han cometido, ¿verdad? Y reforzar nuestras convicciones en la palabra de Dios. Y también cuando traemos temas, a veces pensamos, porque lo que estamos viviendo hoy día muchas veces se va haciendo tan común en la sociedad, que en la iglesia también se ha ido ¿cómo se dice? De tal manera que hemos sido involucrados dentro de toda la corriente de la sociedad. Y no es que la iglesia esté cambiando la doctrina o la forma de aceptación, sino que son personas, son almas, ¿verdad?, que han pasado por ese proceso sin conocer a Dios. Lo triste es cuando escuchamos de pastores que deciden por el divorcio. Eso sí es alarmante, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que no hemos profundizado o no hemos conocido exactamente lo que la palabra de Dios dice. Mateo capítulo 19, verso 1 al 6. Si ya estamos ahí, yo le leo en voz alta y dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oremos. Padre, gracias por tu advertencia, gracias por tu consejo, gracias por tu palabra. Mi Dios, desde el principio, cuando estableciste a la primer pareja, Señor, en esa institución de unión, Padre amado, la sociedad, Señor, se ha metido y ha hecho cambios y nosotros queremos permanecer en tus principios, mi Dios amado. Se torna difícil, pero, Señor, ayúdanos a tener la suficiente fuerza para mantenernos firmes hasta que la muerte nos separe, así como tu palabra nos enseña que la única forma de cómo podemos ser libres de esa ley es a través de la muerte. Así es que muchas gracias por enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a que cualquier culpabilidad que podamos sentir por causa de la ausencia de información, por la ignorancia en la que vivíamos antes, Señor, te suplicamos para que tú sanes, Señor, nuestras heridas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta sección en particular del Evangelio de Mateo habla específicamente, ¿verdad? Tenemos la enseñanza del Señor Jesucristo acerca del tema del divorcio. Y lo que escuchamos hoy en día, ¿verdad?, es que el divorcio se ha convertido no solo en epidémico, sino en algo alarmante, al punto de que todos somos tocados por él en nuestra familia, porque alrededor nuestro tenemos a lo mejor parientes, quizás venimos de padres que se separaron, que se divorciaron, de amigos, conocemos a lo mejor hermanos nuestros que han pasado por ese proceso doloroso, ¿verdad? Y las cifras dicen que en los años anteriores en Estados Unidos hubo más. El año pasado, ¿verdad?, el 34% aumentó, de un 16% a un 34% la tasa de divorcios. Eso es bastante alarmante, ¿verdad? Porque debajo de todos
escombros de esas estadísticas se encuentran vidas aplastadas de hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mire, si hay 1 millón de divorcios, entonces quiere decir que hay 2 millones de cónyuges. Y es muy posible que hayan 2 o 3 millones de niños que van a sufrir eso. Pero en Estados Unidos somos alrededor de 350 millones de habitantes. Entonces, si la cifra es del 34% que aumentó, ¿ok? Pero en realidad, ahorita la estadística está en que de cada 2 matrimonios uno se divorcia. Quiere decir que de 350 millones de habitantes, vamos a decir, casados, ¿verdad? La mitad se está divorciando. Oiga, el índice es altísimo. Entonces es interesante, y esto se ha hecho más y cada vez más común, y esto sucede año tras año, tras año, tras año. Entonces el divorcio es un problema severo y terrible. Entonces, ¿por qué? Porque hay aquí en Estados Unidos 48 estados, según las estadísticas, que tienen esas leyes que hacen que el divorcio sea algo tan fácil como casarse. Usted va, ¿verdad? Y mi hermano creo traía ese estudio donde dice que es más difícil ir y sacar una licencia de manejo que una licencia para casarse. No le piden tantos requisitos, no hay cuestionarios que llenar, ¿verdad? No sé, pero en México, al menos cuando yo me iba a casar, tenía que hacerme unos exámenes prenupciales para ver que nuestros tipos de sangre no chocaran o fuéramos a tener hijos quizás, ¿verdad?, con deficiencia. Entonces aquí no, aquí creo que solamente le investigan la identidad y es todo, ¿verdad? Creo, no, yo nunca me he casado aquí. Y lejos de mí hacerlo con la misma, ¿verdad? Bueno, entonces hay leyes, ¿verdad? Esto no requiere pruebas de sangre. En años pasados las familias, los matrimonios se mantenían juntos, pero y esto se ha hecho cada vez más común. La tasa de divorcio en Estados Unidos se ha duplicado en los últimos 20 años y eso amenaza en duplicarse en los siguientes años. ¿Por qué? Porque se ha tomado a la ligera, ¿verdad? Esto ya es como ir a la tienda a comprarse algo y se desecha y se compra otro, etcétera, ¿verdad? Y ya no se ha perdido, ¿verdad?, ese valor que Dios instituye el matrimonio. Entonces, pero en los años pasados el matrimonio parecía mantenerse junto y habían 3 razones. Quiero indicar estas 3 razones que mantenían los matrimonios juntos, y el primero de ellos es que había una fuerza familiar moral, ¿verdad? En otras palabras, usted tenía una familia, y la familia significaba todo para usted. Habían padres, habían hermanos, estaban los tíos, los parientes alrededor, y cualquier situación, todo giraba alrededor de la familia. Pero luego tuvimos el problema cuando la sociedad empezó a moverse en una tecnología donde ahora hay redes sociales, hubo televisión, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, muchos fueron a la guerra, la mujer se quedó al frente de su hogar, la mujer empezó a manejar, la mujer empezó a ser la que producía, la que traía, entonces se sintió, y bueno, hubieron muchos cambios dentro de la sociedad que afectó la familia. Cuando la familia empezó a desintegrarse, qué triste, pero cuando llegó a ser tan buena la economía, yo no sé si ustedes recuerdan, en mi pueblo donde yo crecí, yo sé que usted no se va a acordar de mi pueblo, nomás lo conocí yo, ¿verdad? Mi hermano. Pero hace muchos años, estoy hablando más o menos de los años 76, cuando yo ya más o menos tenía razón, ¿verdad? Soy del 70, así es que como en el 75, 76, me acuerdo que eran muy poquitas las televisiones que habían en el pueblito, si acaso unas 2, 3, y entre ellos había una tía, verán ellos más pudientes, y había una televisión de esas en blanco y negro que si usted quería ver bien una buena señal, ¿verdad? Tenía uno que estar allá dándole vuelta a la antena y el otro gritándole, ¡ay, ay, ay! No, dale para el otro lado. ¿Se acuerdan de eso?
Entonces son de mi edad. Entonces, y había que darle vuelta al botón, ¿verdad? Pero entonces nos vinimos a un país más próspero donde no solamente podíamos tener una televisión, sino que inundamos la casa de televisión. Y déjeme decirle, hay casas donde hasta en el baño tienen televisión porque no se pueden perder el programa. O sea, yo he conocido casas, ¿ok? No de aquí, hermanos, ¿ok? No me malinterpreten. He ido a casas donde los dueños de esas casas, ¿verdad? Tienen televisión en la sala, tienen en el comedor, tienen en todas partes. Y dije, falta que cuando están acostados pongan una también ahí en el cielo, ¿verdad? Así no se lastiman el cuello por estar ahí. Entonces, pero la familia comenzó a desintegrarse porque a los hijos se les proveyó televisión para que estuvieran en su cuarto y cada quien veía la programación que quería. Y entonces empezamos a darnos cuenta que había un comedor, pero que ya solamente se usaba de lujo o para poner cosas sobre ellos. Cuando la familia comía juntas, cuando la familia, los hijos estaban, mamá, ya tengo hambre, espérese que llegue su papá, ¿verdad? Porque había un horario en el que papá llegaba, entraba, se lavaba las manos, dejaba sus cosas y ya se sentaba, la comida estaba lista y todos nos sentábamos juntos. Algunos quizás nos sentábamos nomás para mirar porque no había que comer. He hablado, ¿verdad?, de las necesidades, pero eso era la familia antes. Ahí era donde, cómo te fue tu día, ¿verdad?, cómo te fue en la escuela, y ahí era donde nos comunicábamos. Nada de que teléfonos. Hoy en día, si se sientan en la mesa, cada uno está con su teléfono. Y a mí me da hasta no sé qué, porque voy a ciertos lugares y yo veo que las familias pueden estar ahí, pero están por otro lado, cada quien en su mundo. Y precisamente ayer salí con mi esposa un ratito en la tarde, ¿verdad? Y nos sentamos ahí en una banquita y entonces el teléfono a veces ya últimamente yo creo que ya es ese señor alemán que me está llegando y lo dejo en cualquier parte. Pero ayer lo traía conmigo, pero me siento incómodo porque recuerdo lo que digo de aquí y digo, ¿cómo es posible? Estamos aquí frente el uno al otro y estamos con el teléfono, ¿qué es eso? ¿Me entiende? Entonces, o vamos en el camino, en el carro, y mientras uno va manejando, el otro va en el teléfono. ¿Le ha pasado? Nomás a mí me pasa eso. Qué bueno que reconocemos nuestros errores, pero se empezó a desintegrar la familia, mis hermanos. Entonces, había una fuerza familiar, moral antes, porque todo giraba en torno a la familia. No se salían de esos parámetros, no se conocía tanto de lo demás, ¿verdad? Y la única manera como nos enterábamos de otra cosa era en el molino. ¿A cuánto les tocó ir al molino? No levanten, sí levantaron la mano, hay varios, ¿verdad? O al pan. A la tienda, íbamos caminando y mientras íbamos caminando salía doña Cholita, ¿verdad? Y ahí íbamos y doña Soledad, ¿cómo le ha ido, verdad? Y así, y nos enterábamos de muchas cosas. O los que iban a la misa, ¿verdad? Entonces, esa era la comunicación antes, ¿verdad? Pero la familia se mantenía unida, hoy día ya no. Entonces, todo eso comenzó a afectar la familia de tal manera que comenzó a desintegrarse. Ya no existía esa unidad cohesiva que podía forzar un sistema de valores morales en los miembros. Tristemente aquí nuestros hijos van creciendo y muchas veces por esa falta de comunicación, mis hermanos, se nos olvida preguntarles qué es lo que les están enseñando en la escuela, porque ya no tenemos tiempo, estamos muy ocupados en el trabajo. Y muchas veces lo que les están enseñando en la escuela choca con lo que nosotros enseñamos aquí, con cuestiones morales, espirituales, etcétera, ¿verdad? Y le enseñan ciencia, les enseñan otras corrientes, otras ideologías, otros pensamientos que no van de acuerdo con la moralidad de la palabra de Dios. Y entonces la familia, y nos sorprendemos cuando de repente yo digo, yo voy con este partido porque este partido apoya esto, y salen nuestros hijos y se levantan, no, y aunque asesinen y sea lo que sea, etcétera, y entonces digo, wow, ¿cuándo aprendieron eso? Entonces se comenzó, ¿verdad?, a terminar, a desintegrar. Segundo factor que dañó el matrimonio, que hizo mucho daño, es que cuando el matrimonio se mantenía unido, ¿verdad?, y esta era una expectativa de la comunidad, cierta cantidad de tradición comunitaria, cierta cantidad de presión de otros. Por ejemplo, hace 50 años, hermanos, hace 50 años, escuche bien, una persona que se divorciaba era un escándalo, era vergonzoso. ¿Se acuerdan?
del pueblo, de la ciudad donde usted venía, las personas que usted conocía. Era muy raro el que se divorciaba. La tasa de eso era tan baja. Y si alguien llegaba a divorciarse o a separarse de la familia, ¿verdad? Era algo escandalizante. Y entonces nos enterábamos a veces de alguien que se fue a trabajar lejos, ¿verdad? Y enviaba cada quincena o cada semana dinero para la familia, pero no estaba ahí. Y con el tiempo se daban cuenta que ya tenía otra familia por otro lado. Entonces la familia, en una ocasión recuerdo que alguien me dijo, ¿verdad? Si yo pensaba venirme para aquí, dijo, tienes que llevarte a tu esposa, te acaban de casar. Entonces se casaron para estar juntos, no para estar separados. Yo no necesitaba ese consejo, sin embargo lo aprecié mucho porque, ¿verdad? Gracias a Dios a mí me enseñaron que el matrimonio es uno y es hasta que, mijito, hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Y aquí el homicidio no es válido tampoco. Hay que no puede matar a la esposa, ¿verdad? Y decir ya soy libre, porque no, eso no funciona. Entonces había cierta presión, mis hermanos, que se aplicaba por parte de la expectativa de la comunidad que valoraba al matrimonio, y eso también se acabó, porque ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseñan desde allá arriba? ¿Qué enseñan con la moralidad? ¿Se acuerdan de hace años el escándalo de un presidente con su secretaria? ¿Y qué es lo que dijeron? Mientras no se metan contigo, mientras sea, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Hicieron válido algo que realmente es escandaloso y que un líder, alguien que está dirigiendo una nación, hubiese hecho, algo inmoral, ¿verdad? Y entonces dijeron, oh, muchos, yo creo que siguiendo ese ejemplo, dijeron, oh, está bien eso, ¿verdad? Mientras no afectes a nadie. O sea, puedes dar child support por aquí, puedes mantener otra familia, puedes hacerte otra. Pues, ni quien te diga algo. Y entonces caímos en esa inmoralidad. Entonces, la comunidad hoy en día ha abandonado esa tradición, ha dejado esos valores, y eso es otro factor que ha afectado, ¿verdad?, el matrimonio. Después hubo un tercero, y quizás la más poderosa de todas las fuerzas, que mantenía al matrimonio unido, y eso era la doctrina de la Biblia, la doctrina de la iglesia. Pero esa también ha sido hecha a un lado de manera conveniente conforme al declive, y ha progresado porque se ha metido dentro de la iglesia cristiana, y hay una alteración de las afirmaciones bíblicas del divorcio, que hoy día, ¿verdad?, tenemos líderes de iglesias, aún ellos divorciándose. De tal manera que la iglesia se ha movido al punto de que se rinde ante las demandas de sus congregaciones porque la sociedad los empuja a ellos. Entonces, cuando al Señor Jesucristo le preguntan, ¿puede uno divorciarse por cualquier cosa? Esa era la pregunta. Entonces, estos factores, estas situaciones que están sucediendo en nuestra sociedad muchas veces están obligando, ¿verdad?, a que dentro de la iglesia se den concesiones de poder divorciarse. Yo recuerdo hace muchos años todavía no teníamos la responsabilidad de estar al frente de una iglesia. Allá como en el 2000 conocimos a una pareja, jovencita, casados, con niños ya grandecitos, y entonces un día se acerca conmigo, o sea, convivíamos tanto, nunca me imaginé que había problemas entre ellos, y un día me dan la noticia, dice, estamos pensando en separarnos. Y entonces, lo primero que se me salió, le dije, necesito hablar con usted, y luego necesito hablar con usted, y me los llevé separados, y entonces le dije a la mujer, ¿cuáles son las razones por las que ustedes se quieren separar? Porque la Biblia es específica, solamente por adulterio, pero, y dice, quédese sin casar. Entonces, le digo, ¿usted cree que está en la capacidad de separarse del marido y quedarse sin casar? Están jovencitos. Yo creo que no. ¿Tiene el don de continencia? A menos que tenga el don de continencia, ¿verdad? Pero, luego voy con el otro. Y al final, ¿verdad?, ellos hicieron lo que ya tenían planeado hacer, ¿verdad? Entonces el consejo estuvo ahí, no lo siguieron. Después con el tiempo me entero que cada uno se casó por su lado, ¿verdad? Y todo bien, cuando pudieron haber salvado el matrimonio. Entonces, qué triste es que cuando decimos que conocemos la palabra de Dios e incurrimos en eso,
y que adoptamos o aceptamos más la corriente del mundo que lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el egoísmo, escuche bien, el egoísmo se convierte en una virtud maravillosa para aquellos que quieren tergiversar o que quieren justificar su forma de vida. Una mujer dijo en una ocasión que ella, dice, no creía que el divorcio, ella dijo, no creo que el divorcio afecte mis creencias religiosas. Dice, de ninguna manera. Y dice ella, en mi mente, dijo, Dios es un Padre perdonador y Él me ama a pesar del divorcio. Y eso es cierto. O sea, Dios te ama, ¿verdad? Porque Dios es amor. Que aprueben lo que haces, eso es diferente. Y entonces ella dice, entonces estoy esperando, dice, no ser juzgada como cristiana en base a un divorcio. Y entonces ella menciona que ahora con la pareja, con el que era su esposo, dice, tenemos, mejor, estamos más contentos como amigos divorciados, dice, que como casados, pero siendo enemigos. Entonces, todo se oye muy bonito, ¿verdad? Y en estos tiempos nos vemos en la actualidad a reconocer, a enfrentar el hecho, que es perturbador, porque el vínculo sagrado del matrimonio está siendo roto a un paso increíble. La iglesia no se ha podido defender de esto, porque nosotros no podemos ser así, ¿verdad? Y cerrar las puertas, sino que estamos atrapados como iglesia en esa perspectiva del mundo, y eso muchas veces altera la doctrina bíblica. Quiero que entienda, ¿verdad?, bien esto, que no sienta como un ataque si usted ha pasado por un proceso como eso. Dice la Escritura en Hechos capítulo 17, verso 30, porque antes vivíamos en una ignorancia. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia nuestra, dice, ahora manda a los hombres en todas partes, dice, que se arrepientan. Entonces vivimos en una ignorancia. Aún dentro de la iglesia es posible que estuvimos en la iglesia pero nunca comprendimos bien la palabra y tuvimos problemas en nuestro matrimonio y llegamos al punto de separarnos, ¿ok? Cuando tú sientes y le pediste perdón a Dios por en lo que hayas incurrido, ¿verdad? Tú tienes que aceptar ese perdón que Dios te da por la ignorancia, por lo que haya pasado. Tú tienes que sentirte libre, no tienes que cargar con ese peso, ¿verdad? Es por esa razón que siempre nuestros mensajes, y lo repito una y otra vez, a nuestros jóvenes especialmente, porque ellos no tienen la experiencia que muchos ya hemos tenido, no han caminado tanto camino como nosotros, que abran bien los ojos, que escuchen bien el consejo, porque hay dos decisiones muy importantes que hacemos. La primera tiene que ver con la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y cuando tú decides por pasarla con Dios, sabes lo que tienes que hacer. Jesucristo pagó el precio y tú tienes que aceptarlo como tu Salvador en tu corazón. Él va a ser ahora tu Señor, va a ser quien te guíe. Segunda decisión más importante es con quién te vas a casar. La Biblia dice que no te cases en yugo desigual con el incrédulo, porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, ni entre el diablo y Jesucristo. Entonces la palabra de Dios te está dando el consejo y no queremos que pase por ese dolor, no queremos que pase por ese sufrimiento, porque vamos a ver, y espero que en esta noche pudiéramos verlo, creo que no, ¿verdad? Por el tiempo es tan corto, pero vamos a ver 4 razones, ¿verdad? Del por qué Dios manda que no nos divorciemos. Y quizás usted, ¿verdad?, no lo aprendió antes y a lo mejor ahora diga, me hubiese gustado saber eso que sé ahora. Como muchos, ¿verdad?, escuchamos decir ahí, ¿por qué no conocí a Dios antes? ¿Por qué no conocí cuando era más joven? ¿Por qué no le entregué a Él mi energía? Y así mismo nos vamos a encontrar en algunas ocasiones, pero si Dios nos permitió pasar por todo lo que hemos pasado y ahora nos ha restaurado, entonces quizás no podemos hacer nada por el pasado, pero sí podemos permanecer firmes y cambiar nuestro futuro y seguir adelante. Amén. Entonces que no sintamos, ¿verdad?, que estamos siendo juzgados. Nadie tiene el derecho de juzgarte, solamente Dios. Hemos cometido errores y todos cometemos errores y quizás todo el tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos da siempre la oportunidad de reivindicarnos a través de su perdón. Entonces tenemos 2 alternativas: o escuchar la opinión del mundo o la palabra del Señor. Entonces, o vamos con el flujo de lo que el mundo, ¿verdad?, la corriente lleva, o
nos paramos y decimos, esto es lo que Dios demanda, y en cuanto a mí, en cuanto a mi persona, en cuanto a mí y mi casa, yo oiré la palabra del Señor. Entonces pienso que la Biblia es tan clara, ¿verdad?, en lo que dice acerca del divorcio y si hay un segundo matrimonio también. Entonces es tan clara como puede ser. Entonces hay personas que ven al mundo y dicen, tenemos que ministrarles a esas personas, hablando de las personas que, porque los estándares, mis hermanos, en algunos lugares se ha bajado. Usted escucha tristemente que hay iglesias que han aceptado el homosexualismo y aún hay ministros siendo homosexuales, casados, teniendo parejas de hombre con hombre, ¿verdad? Y están ministrando. O dentro de las iglesias, porque han aceptado eso. Qué triste que los estándares morales de Dios, ¿verdad?, los principios de Dios los pongan como más importantes o hasta abajo, ¿verdad? Y los de ellos se mantengan. Entonces no podemos hacer eso. Entonces la palabra de Dios es muy clara en cuanto a ello, ¿verdad? Pero siempre vamos a tener personas que están pasando por procesos de divorcios o que han vivido eso, pero aquí estamos para recibirlos, para acercarlos a Dios, para enseñarles y que ellos traten con Dios o que Dios trate con ellos. Entonces tenemos que amar a esas personas. Entonces, por un lado, ¿verdad?, hay quienes también quieren elevar el estándar y decir que no debe haber divorcio así tajantemente, ¿verdad?, porque la Escritura dice que sí puedes divorciarte, nomás no te cases. Se quiere separar, sepárense por un tiempo, ¿verdad?, acordado, cuando los problemas no se pueden, pero por cualquier cosa. Ahorita vamos a ver cómo pensaban en aquel tiempo. Entonces, los primeros 2 capítulos, vamos a la Escritura. El Señor Jesucristo dice, aconteció, el verso 1, que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes, siempre había multitudes que le seguían, y dice que los sanó allí. Bueno, durante 2 o más años, el Señor, escuche bien, el ministerio completo del Señor fue aproximadamente de 3 a 3 años y medio, ¿ok? Pero por 2 años aproximadamente el Señor tuvo un ministerio en Galilea. Y anduvo por toda esa región y multitudes le seguían, sanando, haciendo milagros, etcétera, hablando. Lo triste fue que muchos no creyeron. Había multitudes que le seguían, pero aún de las multitudes que lo escuchaban y lo veían hacer, aún se regresaban. Juan capítulo 6, verso 66 dice que algunos se regresaban, los discípulos estaban preguntándose, mira, aquellos están yendo. Dice, algunos discípulos, quiere decir aquellos que habían seguido al Señor, no de los apóstoles, sino aquellos que habían estado con el Señor ya mucho tiempo, se estaban regresando. Se les hacía tan difícil la palabra que el Señor les hablaba. Entonces, en Galilea el Señor estuvo los últimos meses, años, ahí predicando con los discípulos, preparándolos para lo que venía por delante, pero eso marcaba ya el fin. Capítulo 19, cuando dice el fin de este ministerio del Señor, ¿verdad? Se vuelve ahora de Galilea, que estaba en el norte, para ir al sur, y se dirige ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, ahora para enfrentar, ¿verdad?, su pasión y su resurrección. Entonces estamos moviendo la última fase de la vida del Señor, en la que Él va a comenzar a caminar hacia la cruz. La pequeña afirmación de que se alejó de Galilea marca el fin de ese ministerio ahí en Galilea. Entonces la gente tuvo su oportunidad, tuvo su día de sol, tuvo la oportunidad de escuchar de Él mismo las palabras. Y qué triste, qué terrible es que Él fue inclusive rechazado por su propia ciudad, ¿verdad? Y trataron de matarlo. Y es que en una ocasión, ¿verdad?, después de un milagro, lo vieron, Él les decía la palabra, ellos lo sentían tan dura y dice que quisieron despeñarlo, pero Él, pasando en medio de ellos, dice, se fue de ahí. Entonces el Señor terminó ese discurso y después dice que partió de Galilea y se fue a la región o al área de la frontera, Judea, más allá del Jordán. El río Jordán, dice, se cree que en años pasados, o sea, antes del Señor Jesucristo, ¿verdad?, no habría sido una zona tan poblada como lo era ahora. Había mucha gente, pero más bien se había vuelto un área bastante poblada. Y ya para el tiempo de nuestro Señor la población se había incrementado mucho. Era un territorio, escuche bien, que estaba bajo el control de Herodes Antipas. Y esto es
bastante importante y quiero que recuerde esto. ¿Por qué? Porque era su territorio y recuerden que Herodes Antipas fue el que decapitó a Juan el Bautista. Entonces el Señor, habiendo ministrado en Galilea, va al este y más allá del Jordán para ministrar en Perea debido a los muchos judíos que se habían establecido ahí. Entonces él va al este, baja hacia Jerusalén por la parte de atrás del Jordán porque, por ahí viajaba mucha gente y es muy seguro que cuando él iba predicando, iba enseñando, haciendo pausas. Entonces en el versículo 2 dice que grandes multitudes le seguían. Este fue el caso en Galilea. En el capítulo 4, 25 dice que cuando él comenzó su ministerio, grandes multitudes le seguían. Dice que él los sanó allí. Estas sanidades fueron unas manifestaciones, ¿verdad?, que eran sus credenciales mesiánicas. Fue lo que le dio a conocer a todo el pueblo. Cuando veían los milagros decían, este realmente es el Hijo de Dios. Los profetas era la manera como ellos era creíble, ¿verdad?, que eran enviados de Dios, que eran los profetas de Dios por los milagros que hacían. Entonces hacía sanidades y estas eran las credenciales de nuestro Señor, ¿verdad?, testificando por él. Él se presenta a sí mismo y en últimas finalmente es rechazado y crucificado. Lo reciben, le dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente ya lo había reconocido, ¿verdad? Sin embargo, es rechazado y crucificado. Pero mientras que ese parece ser el enfoque panorámico del final, ¿verdad?, que Mateo está explicando acerca de la vida del Señor, ¿verdad? Tengamos en mente que a lo largo de este proceso el Señor Jesucristo sigue preparando a sus discípulos, sigue enseñándoles, ¿verdad? Entonces tenemos al Señor Jesucristo presentándose a sí mismo en Judea, en Jerusalén, se está moviendo hacia su pasión, las multitudes están ahí, la gente está ahí, el pueblo está ahí presente, pero en medio de esto se encuentran más lecciones que el Señor quiere darle a sus discípulos, preparándolos para que ellos continuaran con el ministerio. Entonces, ahora conforme él avanza con esa multitud de las sanidades, está el versículo 3 y aquí es donde comienza el tema, ¿verdad? Entonces vinieron a él los fariseos. Estos fariseos que siguieron los pasos de nuestro Señor por muchos capítulos, ¿verdad? No lo dejaron solo. Estos eran los archienemigos del Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que continuamente estaban tramando planes para quitarle la vida y desacreditarlo. Porque lo vamos a encontrar en el capítulo 3, en el capítulo 5, en el capítulo 9, en el capítulo 12, en el capítulo 15, en el 16 y ahora en el 19, y todavía no acabamos con los fariseos. Ahí siguen persistentes, quieren desacreditar al maestro y quieren también destruirlo. Pero ¿de qué manera quieren destruirlo? Vamos a ver. Los fariseos eran la constitución religiosa y estaban siendo atacados debido a la verdad que Jesús estaba predicando. Pues desde el Sermón del Monte, cuando termina, y ustedes han leído, ¿verdad?, donde dice que la gente decía, bueno, mira, les gustaba la doctrina, la enseñanza, porque dice que les enseñaba con autoridad y no como los fariseos. Entonces los fariseos es muy posible que escuchaban lo que la gente decía de tal manera que se llenaban de furia, ¿verdad? Pues se supone que ellos eran los expertos en la ley. No había nadie más, ellos eran los intérpretes, ellos eran los expertos, los que estudiaban, ¿verdad? Y entonces ellos querían llevarlo a una prueba en la cual el Señor Jesucristo no pasara y que fracasara. Y el verso 3, ¿verdad?, podemos titularlo el ataque. Entonces vinieron a él los fariseos diciéndole o tentándole, ¿verdad? Entonces querían que él fracasara. Ellos querían llevarlo a una prueba que no pudiera pasar. Tenían dos cosas en mente. Ellos querían, primero, desacreditarlo con el pueblo, pero también querían destruirlo. ¿Y cómo lo iban a lograr? Bueno, esta es una pregunta bien pensada, es bien calculada, lo habían estudiado tan bien y viene a probarlo, a desacreditarlo para llevarlo a la destrucción. El verso 3 dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y están hablando de la ley divina. Esa es la pregunta. Ahora, superficialmente parece una pregunta muy inocente, pero han pensado muy bien esto. Eran maestros, ¿verdad?, de lo que estaban haciendo. Entonces, es una pregunta bien inteligente, es una pregunta bien siniestra que lleva veneno mortal, es una pregunta astuta que busca atacar a Jesucristo, desacreditarlo y destruirlo.
¿Por qué razón? En primer lugar, intentaron desacreditarlo, porque el divorcio era un asunto muy, vamos a decir, volátil entre los judíos. Ellos podían divorciarse, era una situación importante, pero todo el mundo sabía de esto. El divorcio era muy, muy común. Las mujeres eran tratadas como si no tuvieran derechos en absoluto, ¿verdad? Y entonces los fariseos eran líderes en esto, no solo porque les enseñaban, sino porque por el ejemplo de vida que daban. Entonces ellos constantemente y continuamente se estaban divorciando de sus esposas. También estaban enseñando que usted podía divorciarse de su esposa por cualquier razón. Escuche bien, algunos escritores antiguos dicen que los judíos acostumbraban solamente por sentir placer, se divorciaban en la mañana de sus esposas, iban y se casaban allá en otro pueblo. Por la tarde hacían lo que tenían que hacer, se divorciaban otra vez, venían y se volvían a casar. Entonces esto era algo que se había convertido en algo bastante común. Entonces habían enseñanzas o interpretaciones de dos grandes maestros o rabinos en ese entonces. Lo mencionaba alguno de ellos mi hermano Jacob en la clase de escuela dominical. Entonces, había grupos que no se ponían de acuerdo entre los rabinos, porque había un rabino llamado Rabí Shammai. Este Shammai, quien decía que no debía haber divorcio, y por lo mismo, ¿verdad?, que tenía una doctrina así rígida, no tenía tantos seguidores, no era tan popular. Sin embargo, había otro rabino llamado Hillel. Por cierto, acababa de morir como unos 20 años antes de que el Señor Jesucristo llegara por ahí, ¿verdad? Pero el ministerio de la influencia que había hecho dentro de la sociedad todavía permanecía hasta los días cuando el Señor Jesucristo pasa por ahí. Y su postura era la postura popular dominante. ¿Por qué? Porque a la gente siempre le gusta lo malo. El Señor Jesucristo lo dijo, que dice, la luz vino al mundo, pero al mundo le gustó más las tinieblas que la luz, porque la luz refleja lo bueno, pero la oscuridad, ¿verdad?, puede hacer cosas malas. Entonces, él decía que usted podía divorciarse de su esposa por cualquier razón que quisiera. Así la tenía. Pobre las mujeres, ¿verdad? De hecho, él decía que podía divorciarse de su esposa solamente porque le quemara las tortillas. Bueno, allá no acostumbran las tortillas, pero ¿verdad?, en nuestra sociedad acostumbramos la tortilla. ¿verdad? Podemos decir arroz, ¿verdad?, que se le queme el arroz. Entonces, esa era una razón que ellos encontraban para divorciarse de la mujer. La mujer no podía oponerse porque aquí el hombre es el único que era escuchado. La mujer no, la mujer era como un objeto solamente, ¿verdad?, que podía tenerlo, obtenerlo o desecharlo. Entonces también dicen que por quemar su cena, ¿verdad?, también podían divorciarse. Entonces por eso la pregunta es, ¿puede el hombre divorciarse por cualquier cosa? Entonces, por ponerle mucha sal a la comida, si ella estuvo en la calle, alguien vio su rodilla porque no se peinó. Yo creo que deberíamos implementar eso. No sé. Guarden sus tomates, por favor. Porque por hablarle a los hombres, porque recuerden que allá una mujer casada no puede dirigirse a un hombre que no sea su marido. Por eso el apóstol Pablo dice, si usted tiene algo que preguntar, cae en la congregación, pero pregúntele a su marido en casa. Y estamos hablando también de allá, ¿ok? Aunque hay unas iglesias por ahí que lo han adoptado como literal, y aquí usted cállese y no hable hasta en la casa, hasta que lleguemos allá. Es cultura, es otra cosa, ¿ok? Entonces, por esa razón, esta mujer, si había hablado con alguien, si ella había dicho algo no amable acerca de su suegra, si usted encontraba a alguien más bonita que ella porque se volvió inmunda a sus ojos, porque ya no se veía bonita como la que usted había visto, imagínese. Por cualquier cosa. Qué triste. Que una sociedad así como esa, o sea, lo que estoy tratando de que vea es qué tan bajo tenían el concepto moral ya los judíos y los fariseos, para cuando hacen esta pregunta, lo que quieren es desacreditarlo, porque toda la gente estaba de acuerdo, estaban contentos, sí, ¿verdad?, sigamos igual. Pero el Señor Jesucristo
tenía una respuesta. Entonces, ellos sabían que Jesús adoptaba una postura rígida. Entonces, en aquel tiempo usted podía divorciarse de la mujer, ¿verdad? Por cualquier motivo, si ella era estéril, si ella no le daba un hijo que fuera varón, ¿verdad? Si pura mujer, y el varón, ¿cuándo? ¿Verdad? Aún por eso la dejaban. Ahora, yo sé que eso no aplica en esta sociedad, ¿verdad? De ese tipo de ley o aprobación, pero tristemente, pues también se sabe que dentro de nuestra sociedad hay cada hombre con cada pensamiento que, no, yo la tuve que dar porque no me daba hijo varón. ¿Ah? Entonces, ahora, los fariseos sabían que Jesús no enseñaba esto y ellos lo sabían porque Él lo había dicho antes en una confrontación con ellos en capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? Cuando Él les dijo, ustedes dicen que no cometan adulterio, pero yo les digo que ustedes son el peor tipo de adúltero porque ustedes proliferan el adulterio por todos lados. Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Ustedes se divorcian sin causa alguna. Entonces, Jesucristo era rígido. Ellos lo sabían, que Él tomaba una postura firme del divorcio y esa no era una doctrina popular. Él había enseñado eso en capítulo 5, como lo acabo de mencionar, y también en Lucas 16, versos 17 y 18, y debió haberse esparcido como un incendio, ¿verdad? ¿Cuál era su postura del divorcio? Debido al gran interés que había en ese tema en particular. Era algo bien importante. Pero mire, ellos esperaban aquí, ¿verdad?, que Jesús saliera con una afirmación muy fuerte acerca del divorcio y eso le aislara e intimidara a la gente que realmente no quería ceder ante eso y adoptar esa postura, porque quizás ya se habían divorciado de alguien y Él de hecho les va a decir, ustedes son una multitud de adúlteros que están fornicando. Eso es lo que ellos esperaban, ¿verdad? Están esperando que lo puedan atrapar con ese punto de vista estrecho y rígido, pero el Señor es firme, ¿verdad? Eso no causaría que su popularidad fuera destruida entre la gente. Ellos querían mostrar que Jesús era alguien intolerante y también querían presentarlo como alguien que no estaba comprometido con la gran enseñanza de los rabinos y la gran enseñanza de los fariseos. Recuerden que en ese tiempo un rabino era tenido en gran estima y respeto, de tal manera que lo que ellos interpretaban, lo que ellos decían, la gente lo creía y lo creía bien. Tristemente, hoy en día, escuche bien, sucede algo muy similar. Hay congregaciones que creen tanto en lo que el pastor les dice y yo no quiero, ¿verdad?, decir que no tengan confianza en su pastor, sino que tenga la Biblia cuando predicamos. Usted corrobore que lo que estamos predicando, ¿verdad?, es del contexto bíblico y no de nuestros pensamientos, porque hoy en día tristemente hay mucha manipulación y el hombre enseña lo que quiere pero vive otra cosa y quiere que la gente viva de acuerdo a lo que la Biblia dice. Por el Señor Jesucristo en una ocasión le dice a sus discípulos, hagan como ellos les dicen pero no hagan como ellos hacen. ¿Me entiende? Entonces el divorcio, que es de lo que estamos hablando, ellos querían mostrar que Jesús era intolerante, estaban esperando desacreditarlo. Jesús simplemente les presenta la respuesta, o querían que dijera eso, ¿verdad? No pueden divorciarse por nada, o si se divorcian por algo fuera de fornicación, como dice en el versículo 9, y dice cometen adulterio y toda persona que se involucra comete adulterio, es lo que Él dijo. Que solamente por adulterio podían separarse, pero quédense sin casar. Y luego lo otro dice es que ahora, si tú te casas otra vez, adulteras, y aquel se vuelve a casar también, adultera. Eso es lo que quieren que Él diga, esperando que la gente le dé la espalda, porque no quieren doblar la rodilla ante la doctrina que el Señor Jesucristo trae. Pero más que eso, ¿verdad?, no están interesados en desacreditar solamente a Jesús, sino que también están interesados en destruirlo. Lo quieren muerto. Quieren matarlo. Aun si nadie creyera lo que Él dijo, Él es un dolor para ellos debido a su confrontación intimidante de sus errores, de su vida y de su doctrina, de sus enseñanzas. Entonces quieren destruirlo. Usted preguntará, pero ¿cómo es posible que esto causará que Él fuera destruido? Bueno, no sabemos mucho acerca de Perea, pero ahí en Perea, ¿verdad?, solamente un par de cosas. Ahí estaba una ciudad llamada Betania, ahí en Perea.
más allá del Jordán. Él menciona aquí en el Nuevo Testamento, pero también se sabe que ahí había una fortaleza, había un lugar llamado Maqueronte. Ese Maqueronte había una prisión, y Herodes Antipas tenía un lugar ahí. Algunos dicen que era a lo mejor como una casa de verano que él usaba, pero también tenía esa prisión en donde mantenía prisioneros. Y uno de los prisioneros que estuvo ahí fue un hombre famoso llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un prisionero que era mantenido en el palacio de Maqueronte, en el área de Perea. Capítulo 14 de Mateo, ¿verdad? Si usted tiene oportunidad, léalo en su casa. Y luego, lo interesante de esto es que Herodes Antipas, quien gobernaba el área, había capturado a Juan, lo había llevado a la prisión. ¿Por qué? Bueno, debido a Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Y esta es una afirmación muy importante. ¿Sabe usted que Herodías era hermana también de ellos? Este Herodes había tenido que matar a su propio hermano para quedarse con la esposa. Y el Señor nunca reconoce el adulterio. Por eso le dice, ¿verdad? Cuando leemos ahí, dice que era la esposa de su hermano Felipe, aunque ya estaba casado ahora con Herodes, pero no le reconoce ese matrimonio. Él dice, la esposa de tu hermano Felipe. Y entonces era una afirmación muy importante. Herodías era la esposa de Herodes Antipas. La Biblia dice la esposa de su hermano Felipe, porque ella solía ser esposa del hermano de Herodes llamado Felipe, el cual él sedujo y la robó. Entonces, pero Dios en su palabra no reconoce las uniones adúlteras y no las llama matrimonio. Cuando en la Biblia también menciona, ¿se acuerdan de David y Betsabé? Nunca menciona a Betsabé como nombre. Dice la mujer, la que era esposa de Urías Geteo. Entonces, cuando dice en la Biblia que Herodías era la esposa de su hermano Felipe, está diciendo que a los ojos de Dios, así es como Dios lo veía todavía. Lo que había sucedido era que Herodes Antipas había seducido a la esposa de su propio hermano, se la había quitado y después se había casado con ella. No solo era ella la esposa de su propio hermano, sino que era un pariente de sangre. Entonces él estaba en una unión incestuosa, adúltera, la cual la palabra de Dios no reconocía, y dice quién era ella. Ella era la esposa de su hermano Felipe, porque Dios no reconoce eso. Entonces, ¿qué tiene que ver con Jesús hablando del divorcio? Bueno, Juan fue decapitado por causa de hacerle ver al rey la forma de vida que estaba teniendo, que no le era lícito tener a esa mujer, porque era la esposa de su hermano, y por esa razón él fue decapitado. Entonces estaban esperando que Jesucristo dijera lo mismo para que corriera también lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es la razón por la que él fue encarcelado, ¿verdad? Le costó la vida, la cabeza, fue confrontado con el hombre malo, con esa mujer en adulterio. Entonces, si Juan el Bautista le costó la vida creer eso y confrontar a Herodes con eso, quizás Jesús terminaba con la misma postura y a él también lo habrían decapitado. Entonces, el punto, Jesucristo está llevando al mismo punto en donde él había pronunciado públicamente que el monarca estaba reinando en esa área era un adúltero y fornicario, y por lo tanto habría puesto su vida en riesgo. Entonces, esta no es una pregunta al azar que están haciendo los fariseos. Lo habían meditado, lo habían pensado, lo habían estudiado, ¿verdad? Lo vamos a llevar allá, vamos a hacerle la pregunta en público, él va a decir, y entonces le echamos a Herodes. ¿Entienden? Sin embargo, no pasó eso. Él respondiendo le dijo, mire, y parece esto, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo conoce los pensamientos, conocía el camino ya de ellos antes de que caminaran por ahí, y conociendo el futuro, él dice, responde, ¿verdad? Le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús no respondió la pregunta inmediatamente,
desde su punto de vista. Él fue más allá de sí mismo, más allá de sus tradiciones, de los rabinos, de las costumbres, y él se remontó hasta Dios. Y él le dice, ustedes, o sea, para que puedan entenderlo, como el Señor Jesucristo se lo está diciendo, vamos a decir que usó como una forma sarcástica. Ustedes son los doctores de la ley. Ustedes son los que leen la ley, la palabra de Dios todo el tiempo. Ustedes son los que la interpretan. Ustedes son los que tienen el máximo conocimiento acerca de Dios y de su palabra. ¿Cómo es posible que no han leído esa parte? ¿No han leído? Le dice. ¿No han leído? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, qué los hizo? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces, les está diciendo, esto no es conmigo. No es lo que yo diga, lo que opine, lo que yo piense, sino es lo que Dios estableció, es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, casi les dice, pasan todo el tiempo leyendo las escrituras. ¿Cómo es posible que no lo han visto? Y está en el comienzo, está en el principio. Entonces les cita Génesis 1:27, Génesis 2:24, ¿no habéis leído? Y él simplemente señala su ignorancia total. Esa es como una bofetada al orgullo religioso de aquellos hombres. Ellos se jactaban, ¿verdad?, de conocer la ley, y en lugar de afirmar eso. Ahora quiero parar aquí. ¿O continuamos? Continuamos la próxima semana porque se me están durmiendo y los quiero bien despiertitos. 4 razones, mis hermanos, por las que no es lícito divorciarse por cualquier cosa. Lléveselo en mente. 4 razones por las cuales no es lícito divorciarse por cualquier cosa. ¿Oyó? Vamos a orar en este momento. Padre, te damos muchas gracias. Sabemos que tu palabra es profunda. Estamos aprendiendo, Señor, y queremos fortalecer nuestra fe, nuestra vida, nuestras convicciones ante una sociedad que fluctúa y que va en una corriente, Señor, tan fuerte, donde las estadísticas son tan altas y que todos estos estándares, algunos lo han elevado a un lugar inalcanzable, pero otros lo han bajado de tal manera que han habido concesiones dentro de tu iglesia, con las cuales tampoco estamos de acuerdo, sino que estamos de acuerdo con lo que tu palabra dice. Y eso es lo que queremos respetar, queremos vivir en esa reverencia. Señor, queremos aprender más de ti. Síguenos enseñando. Sabemos que el tiempo aquí pasa tan rápido y hay tanto por aprender, Señor. Te suplicamos que guarde nuestra vida, nuestros vasos, Señor, y que seamos instrumentos de honra para tu gloria. Bendice a tu pueblo, Señor. En este momento, cuando salimos de este lugar, llévalos con bien. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti. Gracias por bendecir nuestro levantarnos, nuestro acostarnos. Permítenos tener descanso en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor me los guarde, me los libre de todo mal. Hay pan allá afuera, por favor, lleven pan para todos nuestros sus vecinos, sus familiares. Amén. Dios los bendiga. Amén.